La psicología. No es magia, es ciencia. Escuchen bien, familia. Antes de que se pongan a pensar que la psicología es cosa de leer la mente o de adivinar el futuro como si fuera un horóscopo de revista, córtenle, córtenle. Hubo un tiempo, allá por el siglo XIX, hace muchísimos años, en que la gente seria, los científicos con bata blanca y todo, empezaron a preguntarse, ¿y qué onda con la mente? ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? Antes de eso, si alguien se sentía triste o enojado, la gente decía que eran cosas del alma o hasta de los espíritus chocarreros. Imagínense a Federica tratando de explicarle al psicólogo que vio un fantasma en la cocina. Sería un desastre, ¿no? Que alguien me explique. Pero entonces, ¡zas! La ciencia empezó a avanzar a pasos agigantados. Los doctores y científicos se dieron cuenta de que para entender la mente, primero había que entender el cuerpo. Óigame, no podían seguir pensando que todo era etéreo y mágico. Empezaron a estudiar el cerebro, los nervios, todo el cablerío que tenemos por dentro. A esta ciencia se le llamó fisiología. Era como si por primera vez, en lugar de solo ver el coche por fuera, se atrevieran a abrir el capó para ver el motor. Se dieron cuenta de que si te pegabas en la cabeza, ¡ay!, podías perder la memoria. Ya sé qué me van a decir. Que no se les vaya la idea. Estos avances en la fisiología fueron como el empujoncito que la psicología necesitaba para dejar de ser un chisme de pasillo y convertirse en una ciencia de verdad. Los primeros psicólogos eran, de hecho, médicos y fisiólogos, así como lo oyen. Empezaron a hacer experimentos en laboratorios, midiendo los tiempos de reacción, viendo cómo los sentidos nos engañan. Era como cuando Bibi intenta explicar algo con lógica y nosotros no le entendemos nada. Bueno, ellos intentaban ponerle lógica a por qué a veces vemos cosas que no están, o por qué nos tardamos en reaccionar cuando nos gritan, Junior, la basura, qué impaciencia. Así que, en resumen, la psicología no nació de la nada, mis queridos insectos. Nació de las ciencias naturales, como una hija curiosa de la biología y la fisiología. Fue el momento en que dijimos, a ver, el cerebro es un órgano. Los pensamientos tienen que ver con la electricidad y la química de ese órgano. Vamos a estudiarlo como se debe. Fue el primer paso para entender por qué Ludovico prefiere ver el fútbol que hablar de sus sentimientos, o por qué yo tengo esta increíble capacidad para crear cosas de peluche. Fue un momento crucial. Pregúntame. La ciencia estaba lista para meter su cuchara en el plato de la mente humana. Y justo cuando los científicos andaban todos emocionados estudiando el cerebro, ¡bomba!, aparece en escena un señor inglés con una barba impresionante llamado Charles Darwin. Este señor sí que era un lumbreras, no como otros que conozco. Darwin se subió a un barquito, el Beagle, y se fue a dar la vuelta al mundo como si estuviera de vacaciones pagadas. Pero en lugar de solo tomarse fotos para el Face, se puso a observar a los animalitos y las plantas de todos lados. Vio pajaritos en unas islas, las Galápagos, que se parecían mucho, pero tenían picos de diferentes formas. Unos para romper semillas, otros para pescar insectos. Una locura. A partir de todas estas observaciones, a Darwin se le prendió el foco. Se le ocurrió una idea que cambiaría el mundo para siempre. La idea del evolucionismo. No es cuando evolucionas de niño a adolescente latoso. Darwin dijo que las especies no son fijas, que no han sido siempre como las vemos ahora. Cámbiale. Él propuso que todas las formas de vida, incluyendo a los humanos, óigame bien, vienen de ancestros comunes y han ido cambiando, transformándose a lo largo de millones y millones de años. Es como decir que los peluche podríamos tener un tataratatarabuelo que no era de peluche. ¡Qué horror! La clave de su idea, el motorcito de ese cambio, era algo que llamó selección natural. Pongan atención, que esto es importante. Imaginen que hay un montón de jirafas. Algunas, por pura casualidad,
nacen con el cuello un poquito más largo. Como tienen el cuello más largo, alcanzan las hojas más altas y ricas de los árboles. Así que comen mejor, se ponen más fuertes y tienen más jirafitas. Y como heredan el cuello largo a sus hijos, con el tiempo, casi todas las jirafas terminan teniendo el cuello larguísimo. Las de cuello corto, pues, se quedaron con hambre y no dejaron descendencia. Fue horrible, fue horrible. Es la supervivencia del más apto, del que mejor se adapta. Esta idea, conocida como darwinismo, fue un escándalo total en su época. Imagínense, decirle a la gente de la alta sociedad victoriana que sus ancestros eran changos. Se pusieron como Federica cuando no encuentra el control de la tele. La gente estaba acostumbrada a pensar que los humanos éramos la creación más especial y única de todas. Y de repente llega este señor barbón a decirnos que éramos simplemente una rama más en el gigantesco árbol de la vida, primos lejanos de los monos y de los gusanos. Fue una revolución no solo para la ciencia, sino para la forma en que nos veíamos a nosotros mismos. Ahora, como todo buen chisme, la idea de Darwin se salió de control y la gente empezó a aplicarla a todo, hasta en la sopa. Ya me los imagino. Si la naturaleza selecciona a los más aptos, algunos pensaron que la sociedad también lo hacía. A esto se le llamó darwinismo social, que es como una versión pirata y mal entendida de las ideas de Darwin. Decían que los ricos y poderosos lo eran porque eran naturalmente superiores, más inteligentes, más fuertes, y que los pobres, pues eran pobres porque eran menos aptos. ¿Qué les pasa? Como si la vida fuera una carrera de exitosa y el que llega al final se queda con todo el dinero. Esta idea fue muy peligrosa, porque se usó para justificar cosas terribles, como el racismo, o la idea de que no había que ayudar a los necesitados, porque eso era interferir con la selección natural. Óigame, no. Es como si yo no le diera de comer a Junior, porque no fue lo suficientemente apto para encontrar comida por sí mismo. Sería un monstruo. Darwin hablaba de animales y plantas a lo largo de millones de años, no de las clases sociales en Londres. Pero ya saben cómo es la gente. Le encanta torcer las cosas para su propio beneficio. No tienen llenadera. Además, el darwinismo puso sobre la mesa un tema importantísimo: la herencia. Si las jirafas heredaban el cuello largo, entonces nosotros también heredamos cosas de nuestros padres. ¡Claro! Por eso Bibi es tan inteligente como su mamá, y por eso Junior se parece tanto a alguien. La gente empezó a obsesionarse con la idea de qué se hereda y qué no. ¿Heredamos solo el color de ojos y el cabello? ¿O también heredamos la inteligencia, el talento para el fútbol, o hasta la tendencia a ser medio neuróticos como Federica? Que alguien me explique esa genética. Esta discusión sobre la herencia fue clave. Antes de Darwin, no se pensaba mucho en eso, pero después, los científicos se pusieron a investigar como locos. Más tarde, con el descubrimiento de los genes y el ADN, a lo que llamamos neodarwinismo, la versión 2.0 de las ideas de Darwin, entendimos mucho mejor cómo funciona. Se confirmó que sí, heredamos una base biológica, una predisposición a ciertas cosas, pero que el ambiente, la educación y lo que vivimos también nos moldea. No eres solo tus genes, eres también tus vivencias. No es lo mismo nacer peluche que nacer en una familia normal. Créanme. Entonces, ¿qué tiene que ver todo este rollo de Darwin, la evolución y las jirafas con la psicología? Pues todo, mis pequeños insectos, todo está conectado. La idea de Darwin fue como un terremoto para los que estudiaban la mente. Si nuestro cuerpo evolucionó, entonces nuestra mente y nuestro comportamiento también debieron evolucionar. No podía ser de otra forma. Los psicólogos empezaron a preguntarse: ¿por qué tenemos emociones como el miedo o el enojo? El darwinismo les dio una respuesta: porque nos ayudaron a sobrevivir. El miedo te hace correr de un depredador, y el enojo te da fuerzas para defender tu territorio. Son herramientas de supervivencia. Gracias a Darwin, la psicología empezó a ver al ser humano
no como un ser angelical y separado de la naturaleza, sino como un animal más. Un animal muy listo y complicado, pero un animal al fin. Esto abrió la puerta a nuevas ramas de la psicología. Por ejemplo, la psicología comparada, que estudia el comportamiento de los animales para entender mejor el nuestro. Es como cuando observo a nuestro perro, Fido, para entender por qué Ludovico se emociona tanto con una pelota. Hay patrones, hay instintos. Es ciencia, no es amor. Bueno, a veces sí es amor. También inspiró la psicología del desarrollo. Los psicólogos se dieron cuenta de que, así como la especie evoluciona en millones de años, cada persona evoluciona desde que es un bebé hasta que es un adulto. Piensen en ello. Un bebé es puro instinto, como un animalito. Llora si tiene hambre, duerme, come. Poco a poco, va desarrollando el lenguaje, el pensamiento, la moral. Es una evolución en miniatura. Estas ideas ayudaron a entender las diferentes etapas de la vida y por qué nos comportamos de cierta manera a los 5, a los 15 o a los 40 años. Aunque algunos parece que se quedaron estancados en los 5. ¿Verdad, Ludovico? En conclusión, familia, sin las ideas de Darwin, la psicología que conocemos hoy sería muy diferente. Quizás ni existiría. Él nos dio el marco, el contexto para entender que nuestra mente no es un misterio flotante, sino el producto de millones de años de evolución. Nos enseñó que para entender por qué amamos, por qué odiamos, por qué reímos y por qué a veces nos comportamos como verdaderos salvajes, tenemos que mirar a nuestro pasado animal. Nos conectó con la naturaleza y nos hizo una parte más de la increíble historia de la vida en la Tierra. Así que la próxima vez que vean un documental de animales, no le cambien. Podrían estar aprendiendo algo sobre ustedes mismos. Ya corten, ya corten.